Oye, ¿sabías que mucha gente se equivoca al pedir la bendición de la familia? Como, de verdad, más de la mitad usa frases raras o demasiado directas. Y claro, luego la conversación se pone tensa, ¿no? Sí, total. Y muchas personas piensan que es como en las pelis. Llegan, sueltan un discurso largo y ya. Pero en español, y en muchas familias, eso no va así, la verdad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este café con español fácil. Hoy vamos a charlar, con calma, sobre cómo pedir la bendición de la familia en español, sin dramas y con respeto. Hola a todos. Pues sí, traigan su café, porque es un tema sensible pero muy bonito. Y es útil si planeas casarte o simplemente quieres mostrar respeto a la familia de tu pareja. Vale, objetivo claro, frases útiles, tono correcto y sobre todo, cómo no sonar raro. Vamos a ver diferencias entre permiso y bendición, y cómo empezar la charla sin parecer un robot. Exacto. La clave es humildad y cercanía. No hablas como un documento, hablas con personas, ¿sabes? Con una mamá, un papá, una abuela, gente con corazón. Pues mira, vamos directo con un mini roleplay, ¿te parece? Yo soy la persona que pide la bendición, y tú eres la mamá, la señora Carmen. Yo traigo un pequeño regalo, algo simple, como galletas caseras, ¿vale? Listo, soy la señora Carmen. Estoy en casa, tranquila, y tú llegas. A ver cómo abres la conversación, que eso es lo más difícil. Señora Carmen, buenas tardes. ¿Puedo hablar con ustedes sobre algo importante? Traigo unas galletas que hice, espero que les gusten. Si tienen un minuto, me gustaría sentarnos y conversar. Ay, gracias, qué detalle. Sí, claro, siéntate, por favor. ¿De qué se trata? Te escucho. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles, con mucho respeto, que amo a Ana y quiero cuidarla siempre. Me gustaría pedir su bendición para casarnos y para formar una familia con su apoyo. Entiendo. Gracias por hablar con calma y con respeto. ¿Tienen un plan de trabajo y de casa? ¿Cómo piensan organizarse? Sí, claro. Yo trabajo en una empresa de tecnología y Ana termina su máster este año, y tenemos un pequeño ahorro. Queremos vivir cerca de ustedes para poder visitarlos los fines de semana. Y, bueno, estoy abierto a sus consejos. Vale, eso suena pensado. Me gusta que pidas la bendición y no un permiso raro. Y me gusta que digas ustedes, porque hablas con toda la familia, no solo conmigo, ¿no? Totalmente. Fíjate en la frase clave, ¿puedo hablar con ustedes sobre algo importante? Es sencilla y abre la puerta con respeto. Y otra muy útil es, me gustaría pedir su bendición, que suena cercana y no antigua. Sí, porque decir vengo por su permiso a veces suena viejo o como si tu pareja fuera un objeto, y no, para nada. También puedes decir, me gustaría contar con su apoyo. Es suave, es moderno y funciona muy bien en muchos países. Te cuento una historia real que leí. Un chico quiso pedir la bendición en un restaurante y estaba tan nervioso que pidió un plato que en esa región tenía un nombre, digamos, un poco ofensivo. Todos se rieron, y al final la risa bajó la tensión y la charla fue bonita. ¡Ay, qué momento! Pero mira, me encanta eso. Si te equivocas, ríe un poco, pide perdón y sigue. La familia ve que eres humano, que tienes buena actitud. El humor con respeto ayuda mucho. Otra persona contó que se puso de pie como en una reunión formal, habló fuerte, y la familia no sabía si aplaudir o qué. Al final dijo, perdón, estoy nervioso, y se sentó. Y ya, conversación normal y final feliz. Esto nos da una idea clave, mejor en casa o en un lugar tranquilo, no en un restaurante lleno, ¿vale? Y si puedes, agenda la charla antes, para no llegar de sorpresa. Hagamos un mini roleplay de llamada para agendar. Voy. Señora Carmen, buenas tardes, soy Carlos. ¿Podemos vernos mañana?
Me gustaría hablar con ustedes sobre algo importante de Ana y de mí. Si les parece, paso por casa y llevamos un café. Hola, Carlos, claro. Mañana a las 7 de la tarde estamos en casa. Tranquilos, aquí nos vemos. Gracias por avisar con tiempo. Perfecto. Y así ya creas un espacio para conversar con calma. No es show, es familia, ¿sabes? Vale, mitad del episodio, pequeño juego. A ver, pregunta rápida, ¿qué frase usamos para abrir la conversación con respeto? ¿Te acuerdas? Es algo como puedo. Sí, sí, ¿puedo hablar con ustedes sobre algo importante? Fácil y clara. Y otra, me gustaría pedir su bendición, que no es lo mismo que su permiso, ¿vale? Exacto. Bendición o apoyo suena más humano. Bien, seguimos con más consejos y algunos errores comunes para evitar, para que la charla salga bien. Error común número 1, o sea, muy frecuente, llegar y soltar todo, muy directo, como, vengo a casarme con su hija, punto. Suena brusco. Es mejor saludar, agradecer, y luego entrar al tema. Otro error, ir solo a una persona sin mirar a los demás. Si está la abuela o el abuelo y son importantes en la familia, salúdalos primero. A veces la matriarca o el patriarca, la abuela o el abuelo, ayudan a calmar todo. Yo diría incluso, si sabes que la abuela, doña Rosa, es la persona clave, habla con ella primero, con cariño. Algo como, doña Rosa, para mí su opinión es muy importante. Eso abre el corazón, de verdad. Y el regalito, por favor, sencillo. No algo caro que ponga presión, no un pan casero, unas galletas, un café especial, algo hecho con tus manos si puedes. Ese detalle baja la guardia. También el cuerpo habla, siéntate cuando te inviten, mira a los ojos, escucha sin interrumpir. Apaga el móvil, por favor. Y habla despacio, porque los nervios te pueden hacer correr demasiado. En el idioma, menos es más. No necesitas palabras enormes. Frases claras, estoy nervioso pero quiero hablar con respeto. Quiero su consejo. Gracias por escucharme. Y si no entiendes algo, di, me explico, puedes repetir. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, es muy pronto o no me convence? Respira. No discutas. Agradece la sinceridad y pregunta qué necesitan para sentirse tranquilos. Hagamos otro roleplay corto con una respuesta respetuosa, ¿vale? Yo soy el papá, Don Luis, y tengo dudas. Tú respondes con calma. Don Luis, entiendo lo que dice, y le agradezco que me lo diga directo. Quiero escuchar sus preocupaciones. Podemos esperar un poco y mostrarles cómo nos organizamos. Para mí, su bendición es importante, y quiero ganarla con hechos. Bien. Yo como Don Luis diría, gracias, hijo, entonces conózcanse un poco más, y en unos meses hablamos otra vez. Si veo compromiso y respeto, yo doy mi bendición. Me gusta tu actitud. ¿Ves? La bendición a veces no es un sí o no en un minuto. Es un camino, un puente. Puedes cerrar la charla con gratitud y un mensaje después, algo como, gracias por recibirme. Fue muy valioso para mí. Y si alguien dice algo que no te encanta, mantén la calma. No es el momento para pelear. Di, gracias por su opinión, la tomo en cuenta. Y luego hablas con tu pareja en privado. Otro tip práctico, ensaya un poco. Practica con un amigo o frente al espejo. Ten 2 o 3 frases claves escritas y respira hondo antes de tocar el timbre. Frases clave, repetimos un par, porque ayudan un montón. ¿Puedo hablar con ustedes sobre algo importante? Me gustaría pedir su bendición. Quiero que sepan que amo a Ana y la respeto. Gracias por escucharme. Para cerrar, roleplay brevísimo de despedida, ¿vale? Yo digo, muchas gracias por su tiempo. Me voy muy contento de hablar con ustedes. Cualquier duda, por favor, me dicen. De verdad, gracias por recibirme. Y yo, mamá o papá, respondo,
gracias a ti por venir con respeto. Aquí estamos para apoyarlos. Nos vemos pronto y sigan hablando entre ustedes. La puerta está abierta. Ah, detalle de trato, en muchos lugares usamos usted con los padres y abuelos. Es señal de respeto. Si te dicen háblame de tú, entonces cambias, pero no antes. Sí, y otra cosita, a veces usamos don y doña con el nombre. Don Luis, doña Carmen. Suena muy respetuoso y muy natural en muchas familias. Vale, queremos saber de ustedes. ¿Qué frase usarías tú para empezar esta conversación? ¿Y qué pequeño regalo llevarías, algo simple pero con cariño? Cuéntanos tu idea concreta. Si te gustó este episodio y te sirvió, pues dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete. Aquí charlamos español real, sin rollos y con mucho cariño. Gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo grande, gente. Practiquen, hablen con calma, y recuerden, respeto, claridad y corazón. Nos escuchamos en el próximo café. Chao.